Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuamos con la serie de videos de UABC y vamos con un nuevo tema. Hoy vamos a estar viendo el tema de traducir contextos del lenguaje escrito al lenguaje algebraico. Antes de comenzar con este video, me gustaría recordarles que si les gusta el contenido de este canal o si les parece útil, por favor no se olviden en picar en el botón de suscribirse si no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, pues piquen en el botón de la campanita para recibir todas las notificaciones del canal cuando haya nuevo video. Y también pedirles que si les gusta este contenido y les parece útil, compartirlo con sus familiares, conocidos, amigos, a quien sea que crean que les pueda llegar a ser útil en algún momento, pues para que siga creciendo el canal y pues más gente resulte beneficiada de este tipo de contenido educativo. Y bien, dicho esto, pues vamos a comenzar con el tema. Y lo que vamos a estar haciendo en este video es, como pueden leer aquí en lo que está en rojo, vamos a estar pasando de un lenguaje escrito a un lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces vamos a estar traduciendo. Entonces hagan de cuenta que vamos a estar traduciendo del español al lenguaje del álgebra, al lenguaje de las matemáticas, ¿ok? Entonces de un lenguaje del español que utiliza puras letras, y es el que utilizamos para comunicarnos, vamos a estar pasándolo a un lenguaje algebraico donde se utilizan letras y números, ¿ok? Y pues operaciones. Entonces, este tema lo deberían haber puesto desde el inicio en el temario, en mi opinión, ya que este tema es fundamental, es base del álgebra básicamente. Y prácticamente si se domina este tema, prácticamente cualquier problema que nos presenten, no importa cuál, cualquier problema que nos presenten de manera escrita, en manera de texto, va a ser mucho más sencillo de pasar a un lenguaje algebraico, es decir, poder plantear una ecuación a partir del texto, ¿sí? Y que es lo que regularmente falla en muchos estudiantes, ¿sí? Que saben resolver las ecuaciones, pero no saben plantear las ecuaciones o extraer la ecuación que se necesita para resolver el problema a partir del texto. Entonces, esto se debe a que para dominar este tema se debe desarrollar esa capacidad lógica, ¿sí? Ese pensamiento lógico que no es muy complicado, como lo dice el nombre, es simple lógica, pero a veces se necesita desarrollar, ¿sí? Porque a lo mejor unas personas se les hace más sencillo, a lo mejor otras personas le tienen que pensar un poquito más, pero el dominar este tema es base para el álgebra, ¿sí? De aquí, dominando este tema, se puede interpretar cualquier cosa que leamos de cualquier problema a un problema, a una ecuación, ¿sí? Que posteriormente se pueda resolver. Y entonces, dicho esto, vamos a hacer en este video, voy a estar resolviendo alrededor de 42 casos distintos, así como los que pueden observar aquí, donde nos presentan una situación, un fragmento de texto, ¿ok? Y ese fragmento de texto lo vamos a estar pasando al lenguaje algebraico, ¿sí? Lo vamos a estar traduciendo a álgebra, a letras y números. Entonces voy a estar haciendo alrededor de 42 ejercicios en este video, y pues me voy a ir rápido, dependiendo qué tanto ocupe explicar cada caso, pero pues no es tan tardado, ¿sí? Porque simplemente es analizar cada enunciado y pues lo voy a ir explicando de manera breve cómo se va traduciendo cada caso, ¿sí? Entonces vamos a estar haciendo alrededor de 42 ejercicios y pues si gustan practicar, pueden utilizar estos mismos ejercicios y cambiarle los datos, ¿sí? Cambiarle ciertas palabras. O pueden buscar más ejercicios en internet, ¿sí? Que sería lo recomendable, que busquen otro tipo, ejercicios en internet de otro tipo para que practiquen este tema y que desarrollen esa capacidad de traducción, ¿sí? Esa capacidad de traducir de lo escrito a lo algebraico, a letras y números, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con, pues aquí tenemos 11 y vamos a comenzar con el primero, ¿sí? Entonces, el número 1 nos dice un número cualquiera. Entonces, cada vez que nosotros leamos en un problema un enunciado parecido a este, o este enunciado, por ejemplo, que en un problema diga un número cualquiera y bla, 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 o que diga un número, bla, 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 pero que nos digan así, un número, cada vez que veamos algo parecido así en un texto, en un problema, va a traducirse en lenguaje algebraico a X, ¿ok? Ahora, esta letra, como podemos ver en álgebra, es una variable, ¿sí? Que puede tomar cualquier valor. O
se utiliza para representar las incógnitas, los datos que no conocemos en un problema, que es lo que queremos saber, ¿no? Entonces, esta X es una incógnita y bueno, cuando te dice un número cualquiera, nosotros podemos tomar cualquier letra, ¿sí? O sea, no exclusivamente la X, o sea, podemos tomar cualquier otra letra. Sin embargo, las letras más comunes para resolución de problemas tienden a ser X, Y, Z, ¿sí? Regularmente la primera variable siempre es X. Ya si te piden si te dicen que hay otra variable, una segunda variable, pues ya es Y, y si te dicen que hay una tercera es Z y así. Pero la más común para utilizar como incógnita o como variable en un inicio es X, ¿ok? Entonces cada vez que te digan un número cualquiera, pues va a ser X, ¿sí? Porque no conocemos ese número cualquiera, nada más nos están diciendo que hay un número por ahí, afuerita, quién sabe cuál es su valor, pero por ahí hay un número. Y pues lo único que podemos decir es que es X, ¿ok? Y para nosotros ese número es X hasta que no encontremos su valor y ya. Y ahora vamos con el número 2. El número 2 nos dice la suma de dos números diferentes. Ahora, aquí hay que poner atención. Nos están diciendo, primeramente, que va a haber una suma, ¿ok? Va a haber una suma, pero esa suma va a ser de dos números diferentes. Entonces, en lenguaje algebraico, un número... no nos están especificando qué números, ¿ok? Entonces, como no sabemos qué números, esos números pueden ser cualquier número, ¿sí? O sea, puede ser un 1, puede ser un 2, un 5, un 100, quién sabe. Pero nos dicen que son dos números. Lo único que sabemos es que el primer número es diferente del segundo, ¿sí? Es decir, no es el mismo número. Entonces, en álgebra utilizamos letras para representar un valor que no conocemos, un valor que desconocemos. Entonces, cuando nos dicen la suma de dos números diferentes, ese primer número va a ser X, ¿ok? Como en el primer caso, que nos dicen un número cualquiera, puede ser cualquier número, pero vamos a representarlo con X, ¿sí? En lo que descubrimos su valor, vamos a representarlo con X. Pero nos dicen que se va a sumar dos números diferentes, entonces ya tenemos un número que es X, ahora nos falta el otro número. A ese otro número no lo podemos representar con la misma letra, porque si representamos al segundo número con la misma letra, estamos diciendo que ambos números son X, y entonces cuando tengamos el valor de X, ambos van a tener el mismo valor, ¿sí? Entonces nos dice dos números diferentes, por lo tanto a ese segundo número lo tenemos que representar con una segunda variable o una segunda letra, una segunda literal. Entonces, ¿qué tal si lo representamos como Y? ¿Sí? Porque son las más comunes. Después de usar X se utiliza Y, es lo más común, ¿sí? Entonces, la suma de dos números diferentes, ya tenemos nuestros dos números, X y Y, y simplemente se van a sumar. Entonces, esto en traducción algebraica o al lenguaje algebraico sería simplemente X más Y. Y ya, simplemente queda así. La suma, que están sumando, de dos números diferentes. X va a ser diferente de Y. No podemos poner aquí X más X porque si no estaríamos diciendo que se está sumando el mismo número dos veces, ¿sí? Porque una vez que tengamos el valor para X, pues va a ser el mismo valor para las dos letras, ¿sí? Para los dos números. Sin embargo, cuando pones una letra diferente, estás diciendo que es otro número, ¿sí? Entonces, X es un número, Y es otro número diferente, que desconocemos hasta el momento, ¿sí? Porque puede ser cualquier número, pero sabemos que se están sumando, ¿sí? Y es lo que nos dice, la suma de dos números, ¿sí? La suma de dos números diferentes. Y luego nos dice la diferencia, vamos con el 3, la diferencia de dos números. Similar al de arriba, sin embargo aquí nos dice la diferencia de dos números. Cada vez que leamos diferencia en un problema, significa resta, ¿ok? Resta. Entonces, prácticamente nos está diciendo la diferencia de dos números es la resta de dos números, ¿ok? ¿Por qué se lee como ¿por qué ponen diferencia en vez de resta? Porque cuando restas a un número, le restas otro, existe una diferencia de ese número al otro, ¿sí? Si a un número mayor le restas un número menor, pues ese resultado que te dé es la diferencia que existe entre el número menor y el número mayor, ¿sí? Si a 5 le quitas 4, ¿sí? Si a 5 le restas 4, entonces te va a dar 1. Entonces la diferencia entre 5 y 4 es 1, ¿sí? Porque hay un número un número de diferencia entre 5 y 4. Entonces prácticamente por eso ponen la diferencia, pero la diferencia es lo mismo que la resta, ¿sí? Entonces la diferencia de dos números se va a leer como la resta de dos números. Ahora, aquí tenemos que aplicar un poquito de lógica. ¿Por qué? Nos dice dos números, entonces, como a diferencia del caso número 2, no nos dice dos números diferentes.
Entonces podríamos decir, ah caray, entonces ¿serían dos números iguales o dos números diferentes? Bueno, pues considera que si tomas un número y a ese número le restas ese mismo número, te va a quedar 0, ¿ok? Entonces si a 5 le restas 5, ese mismo número te va a dar 0. Por lo tanto, no tendría mucho sentido restar el mismo número, a menos que te especificara que se le va a restar el mismo número, pues entonces sí, ¿sí? Pero, o la diferencia de dos números iguales, ¿sí? Ahí sí sería el mismo número menos el mismo número. Sin embargo, en este caso dice la diferencia de dos números, entonces lo más lógico sería la resta entre dos números distintos, ¿ok? Diferentes. Entonces, ya dijimos que X puede representar un número y Y representa un segundo número diferente. Y si se están restando, nos quedaría X menos Y. Si nos especificara que son dos números iguales, entonces ahí sí sería X menos X, ¿sí? Porque X se le resta ese mismo número, ¿sí? A X se le va a restar X. Sin embargo, pues sabemos que un número menos ese número daría 0 siempre, entonces no hace mucho sentido. Entonces lo más común, si no nos especifican si son números o si son números iguales o diferentes, solamente nos dice la diferencia de dos números, pues asumiremos que se trata de dos números distintos, ¿sí? Pero regularmente siempre te especifican la diferencia entre dos números distintos, la diferencia entre tal número y tal número, regularmente siempre te especifican, ¿sí? Pero si, en este caso no nos especifican si son diferentes o iguales, pero por lógica vamos a asumir que son diferentes para que nos dé un valor igual a 0, que dé un valor distinto de 0. Entonces, X, el primer número, menos Y, ¿sí? Esta va a ser la diferencia. Diferencia es igual a resta. Y bien, vamos con el 4 y dice el producto de dos números. Ahora, siempre que leamos el producto en un problema, se refiere a la multiplicación. Y ya, entonces cada vez que lean producto es multiplicación. Entonces, esto lo podemos leer como la multiplicación de dos números. Pero esos números pueden ser cualquiera, ¿sí? Y también nos dice de dos números, pero no nos está especificando si son números iguales o son números diferentes. Entonces vamos a asumir otra vez, como en el ejercicio 3, que son números distintos. Entonces el producto de dos números, cualquiera, un número es X, un número es Y, y se están multiplicando, se está obteniendo el producto entre ellos. Entonces se va a representar así, X, Y. Y listo, ¿ok? Si nos dijera el producto de dos números iguales, entonces ya sería X, por ese mismo número. Pero pues X por X es lo mismo que X al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, si no nos especifica, lo más lógico es que sean dos números distintos. Entonces, el producto de dos números en el lenguaje algebraico sería XY. Y cuando tenemos una multiplicación, ¿ok? Entre literales, entre letras, en álgebra, recordemos que pues no es necesario poner paréntesis y en álgebra ya no se utiliza el símbolo de la crucecita que utilizamos en aritmética para la multiplicación. Simplemente se ponen pegadas y ya eso significa que se están multiplicando, ¿sí? Entonces, X, Y. Luego tenemos el número 5, que es el cociente de dos números. Igual vamos a asumir que esos números son diferentes, ¿ok? No es el mismo número. Porque si dividimos el mismo número entre el mismo número, por ejemplo, X entre X, o por ejemplo, 5 entre 5 nos va a dar 1, ¿ok? Entonces, vamos a asumir aquí que son diferentes igual. Y dice el cociente de dos números. Entonces, el cociente va a representar la división, como dije. Entonces, el cociente de dos números. Cada vez que leamos el cociente, se refiere a que se están dividiendo esos números. ¿Por qué dice el cociente? Recordemos las partes de la división. Siempre que dividimos un número entre otro número, el resultado de esa división se le conoce como el cociente, ¿sí? Entonces, cuando dice el cociente de dos números, significa dividir esos dos números para obtener un cociente, ¿sí? Entonces, cada vez que leamos, recapitulando un poquito, cada vez que leamos suma, pues es suma, o adición, ¿sí? También adición es un sinónimo de suma. Cada vez que leamos diferencia es igual a resta. Cada vez que leamos producto es que se están multiplicando los números, ¿sí? La diferencia es que se están restando los números, ¿ok? El producto de dos números que se están multiplicando los números. Y el cociente de dos números es que se están dividiendo, ¿ok? Los dos números. Entonces, para obtener un cociente, ¿ok? Porque como dije, el resultado de la división se le conoce como cociente. Entonces, el cociente de dos números, suponiendo que son diferentes, nos quedaría simplemente X entre Y. Y ya, así de simple. X entre Y, la división entre dos números distintos, X es el primer número y Y es el segundo número, se van a dividir, porque la división entre esos dos números pues va a dar un cociente, ¿sí? El resultado de esa división. Entonces, cuando leamos el cociente de dos números,
se van a dividir dos números. Y luego dice el cuadrado diagonal cubo de un número, ¿sí? Aquí son dos casos, pero muy similares. Cuando nos dice el cuadrado de un número, vamos a tomar un número cualquiera. En este caso, ¿qué significa un número cualquiera? X. Entonces vamos a tomar X, y si nos dice el cuadrado de un número, como vamos a tomar un número cualquiera que es X, y y nos piden el cuadrado de ese número, pues simplemente elevamos X al cuadrado. Y si nos piden el cubo de un número, ¿cuál es ese número? Cualquiera, X. Y el cubo se representaría como simplemente X al cubo, ¿sí? Y pues obviamente si nos dicen elevado a la potencia 4 o otro tipo de exponente, pues simplemente sería X al 4, X a la 5, ¿sí? Etcétera. Luego vamos con el 7, el triple del cuadrado de un número. Aquí ya se empieza a poner un poquito más tediosa la cosa, pero nada de qué preocuparse, solamente apliquemos lógica, vayamos analizándolo parte por parte. Dice el triple del cuadrado de un número. Entonces nos están pidiendo el triple del cuadrado de un número. Entonces yo lo que recomendaría aquí sería como empezar a leerlo desde lo último hasta el inicio. Entonces en vez de empezar a leerlo de aquí para acá, de izquierda a derecha, vamos a empezar a leerlo de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces nos dicen el triple del cuadrado de un número. Entonces nos dicen que tenemos un número. ¿Cuál es ese número? X, porque no sabemos cuál es un número cualquiera. Entonces vamos a poner aquí X, ¿ok? Y luego nos dicen que el triple del cuadrado de un número. Tenemos un número cualquiera, X. Y luego nos dicen el cuadrado de un número. Es decir, el cuadrado de un número cualquiera. Es decir, el cuadrado de X. Entonces, X cuadrado. Y luego nos dicen el triple del cuadrado de un número. Entonces nos están pidiendo el triple del cuadrado de un número. Es decir, el triple de X al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué significa el triple? Que se va a multiplicar por 3. Entonces nos quedaría 3x cuadrado. Entonces el triple del cuadrado de un número se traduce a 3x cuadrado, ¿sí? Recordemos que si le damos un valor a x, primero ese valor de x se elevaría al cuadrado y después se multiplica por 3 por jerarquía de operaciones. Primero se hacen las potencias y luego después las multiplicaciones. Entonces por eso nos dice el triple del cuadrado de un número. Entonces es mejor leerlo al revés, de lo último, del final al inicio. Entonces un número cualquiera, el cuadrado de ese número, x cuadrado, y el triple del cuadrado de ese número, es decir, el triple de x cuadrado. Entonces 3 que multiplica a x cuadrado, ¿ok? Y así queda. Ahora vamos con el 8, la suma de los cuadrados de dos números. Vaya, vaya. Bueno, podemos primero ver que igual acá vamos a empezar a analizarlo del final hasta al inicio, ¿sí? Entonces la suma de los cuadrados de dos números. Primero decimos que son dos números, ¿ok? Y vamos a asumir que son diferentes. La suma de los cuadrados de dos números. Entonces tenemos dos números, x, y. Entonces vamos a poner x por aquí, y por acá. Y nos dice que los cuadrados de dos números. Entonces nos están diciendo que se va a involucrar a los cuadrados de los números, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Ocupamos elevar al cuadrado tanto el primer número como el segundo número. Es decir, x cuadrado, y cuadrado, ¿ok? Y después nos dice que es la suma de esos cuadrados. Entonces simplemente se van a sumar. Entonces, como podemos ver, la suma de los cuadrados de dos números es simplemente x cuadrado más y cuadrado. Tenemos dos números distintos, cada uno elevado al cuadrado. Entonces tenemos los cuadrados de dos números, ¿sí? Los cuadrados de dos números sumándose, es decir, la suma de los cuadrados de dos números. Y listo. Entonces siempre es más sencillo empezar a analizarlo desde el final hasta el inicio, sobre todo cuando están más largas los textos, ¿no? Los escritos, lo que nos están pidiendo traducir en este caso, ¿sí? Luego, por ejemplo, acá tenemos la quinta parte, vamos con el 9, la quinta parte del cubo de un número. Entonces, ojo, la quinta parte del cubo de un número. ¿Cómo se va a hacer esto? Igual de fin a inicio. De un número. ¿Cuál número? Número cualquiera. ¿Qué significa el número cualquiera? Pues x. ¿Ok? Entonces le ponemos x. Luego nos dice el cubo de un número. ¿Ok? Cubo de un número, es decir, el cubo de x. Entonces x al cubo elevado a la 3. Ya tenemos cubo de un número. Ya tenemos el cubo de un número. Y luego nos dice la quinta parte de el cubo de un número. Ya tenemos el cubo de un número.
y nos dice la quinta parte. Simplemente lo dividimos entre 5. Entonces cada vez que nos digan la quinta parte, la cuarta parte, la tercera parte, lo vamos a dividir, ¿sí? Porque nos están pidiendo una parte de eso. En este caso nos están pidiendo una quinta parte del cubo de un número, ¿sí? Entonces, si nos dicen la quinta parte, dividimos entre 5. Si nos dicen la sexta parte, dividimos entre 6. Si nos dicen la séptima parte, entre 7. La tercera parte, entre 3. La mitad, entre 2, ¿ok? La cuarta parte, entre 4 y así. Simple, ¿verdad? Entonces, la quinta parte del cubo de un número es simplemente x al cubo, es el cubo de un número, entre 5, ¿sí? Si lo dividimos entre 5, pues vamos a tener el x al cubo dividido en 5 partes, ¿ok? Recuerden que si tenemos x, esa es otra forma de representarlo, ¿sí? La división, x al cubo entre 5. Esto es lo mismo que tener un quinto que multiplica a x al cubo, ¿sí? Esto es básico. El tener entre 5 es lo mismo que tener un quinto que multiplica a x al cubo, ¿sí? Porque es como si hubiera un 1 multiplicando a x al cubo arriba, pero es invisible. Entonces, simplemente o podemos poner x al cubo entre 5 o un quinto que multiplica a x al cubo, ¿sí? En este caso, aquí se puede notar más la quinta parte, ¿sí? Una parte de 5, ¿ok? Que multiplica a x al cubo o x al cubo entre 5. Nada más para que vean por qué la quinta parte es dividir entre 5, ¿ok? Es algo muy básico del álgebra. Y pues entonces la quinta parte del cubo de un número es x al cubo entre 5 o un quinto por x al cubo, ¿sí? Es lo mismo. Y luego tenemos 10, el cubo de la quinta parte de un número. Es parecido al 9, pero cambia el orden de las palabras. Entonces va a cambiar la traducción al lenguaje algebraico. Entonces, el cubo de la quinta parte de un número. Igual, analizamos acá del final al inicio. Nos piden un número cualquiera. ¿Cuál va a ser ese número? Vamos a ponerlo más para acá. ¿Cuál va a ser ese número? X, ¿ok? Ese número va a ser X porque es un número cualquiera. Y luego nos piden la quinta parte entre 5, ¿sí? La quinta parte de un número. Y luego nos piden el cubo de la quinta parte de un número, es decir, el cubo de esto, de x entre 5, es decir, todo esto elevado al cubo. Esto también se podría poner como x entre 5 y todo elevado al cubo, ¿sí? Nada más que aquí yo lo estoy poniendo de manera horizontal, la división, pero aquí esto sería de manera vertical, ¿sí? La división así. Numerador, denominador, arriba y abajo, ¿sí? X entre 5 elevado al cubo, ¿ok? O también un quinto que multiplica a x y todo elevado al cubo, ¿sí? Recordemos que dividir entre 5 es lo mismo que multiplicar por un quinto. Entonces, así queda, bueno, lo vamos a dejar ahí, así queda la traducción algebraica. Entonces queda un número, la quinta parte de un número, x entre 5 y todo elevado al cubo, ¿sí? Porque nos piden el cubo de la quinta parte de ese número, ¿sí? De un número cualquiera. Y el 11 nos dice la suma de dos números dividida entre su diferencia. En este caso, esto es un caso particular, ya que aquí sería mejor irlo analizando de inicio a fin, ¿sí? En los anteriores sí era más fácil empezar del fin al inicio. En este caso es mejor empezar del inicio al fin. Ahorita van a ver por qué. Dice la suma de dos números. Entonces tenemos dos números, x y y se van a sumar. Entonces nos queda x más y. Y dice que la suma de dos números dividida, es decir, todo esto se va a dividir entre su diferencia. ¿La diferencia de quién? De esos dos números. ¿Qué significa diferencia? La resta. Entonces ponemos x menos y. Entonces esto se resume a x más y entre x menos y. La suma de dos números, asumimos que son diferentes, la suma de dos números división entre su diferencia. ¿La diferencia de quién? De los números. La resta, ¿sí? Diferencia es igual a resta. Entonces, x más y entre x menos y. Y con eso concluimos la traducción de los primeros 11 ejercicios. Vamos con los siguientes. Bien, continuamos con los siguientes ejercicios. Y tenemos del 12 al 22 y tenemos el primero. Vamos con el primero, con el 12, que dice, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Entonces dice, ¿cuál es el número? Entonces, es un número cualquiera. Entonces, ¿cómo representamos un número cualquiera? X. Entonces, nos está preguntando cuál es el número, cuál es el valor de x, que agregado a 3 suma 8. Es decir, tenemos un número cualquiera, x,
le vamos a agregar 3, ¿sí? Que dice que agregado a 3 suma 8. Entonces lo de agregado y lo de suma, esas dos palabras nos dicen que se trata de una suma. Entonces tenemos un número cualquiera X, le vamos a agregar 3 y al agregarle 3 va a sumar 8. O de otra forma, tener un número cualquiera, al sumarle 3 va a dar 8. Entonces esto nos quedaría simplemente X más 3 igual a 8. ¿Sí? Así de sencillo. Solamente tenemos un número que al agregarle 3 o al sumarle, bueno, al agregarle 3 va a sumar 8, o un número cualquiera que al sumarle 3 va a dar 8, ¿sí? Como se quiera ver, es el mismo sentido. Entonces de aquí podríamos incluso despejar X y nos queda X igual a 8 menos 3, X igual a 5, 5 más 3 igual a 8, ¿no? Ya tenemos el 12, vamos con el 13. Nos vamos a ir un poquito más rápido que con los primeros, ¿sí? ¿Cuál es el número que disminuido en 20 da por diferencia 7? Igual, ¿cuál es el número? X, ¿no? Que disminuido en 20. Cuando nos digan disminuido en, significa que se le va a restar. Entonces, si nos dice disminuir en 20, significa que a ese número cualquiera X se le va a restar 20, se le va a disminuir en 20 unidades, ¿sí? Se le va a quitar 20 unidades, se le va a restar 20. Y eso, y que por diferencia, y dice que al disminuirla en 20 da por diferencia 7. Recordemos que el resultado de una resta es a lo que se le conoce como diferencia, ¿no? Entonces significa, nos está diciendo que a ese número cualquiera X, al disminuirle 20, al quitarle 20, va a dar 7 como resultado esa resta, ¿ok? Va a dar por diferencia 7. Entonces simplemente quedaría como X menos 20 igual a 7, ¿sí? Así de sencillo, X menos 20 igual a 7, ¿sí? A ese número le restamos o le disminuimos 20 y da por resultado o por diferencia 7, ¿ok? Y listo, y también de aquí podríamos incluso encontrar el valor de X, que en este caso sería X igual a 20 más 7, que sería 27, entonces 27 menos 20 nos da 7, ¿no? Ahora vamos con el 14, las 3/5 partes de un número aumentado en un cuarto. Entonces, las 3/5 partes, ¿cómo se lee las 3/5 partes o cómo se expresa en forma algebraica? Pues simplemente 3 sobre 5, ¿sí? 3 partes de 5, 3/5 partes. Entonces tendríamos 3/5, ¿ok? De un número. ¿Cuál es ese número? X. Entonces 3/5 partes de X. Entonces 3/5 multiplica a X. O también se podría poner como 3X, 3 por X entre 5, que es lo mismo que 3/5 por X, ¿ok? ¿Es lo mismo? Y dice que a esas 3/5 partes de un número aumenta en un cuarto. ¿Qué significa aumentado en? Sumarle. Entonces, sumándole un cuarto. Y listo. Ya tenemos el 14. Vamos con el 15. La diferencia entre un número y su anterior. Tenemos la diferencia, es decir, la resta entre un número cualquiera y el anterior a ese número cualquiera. ¿Cuál es nuestro número cualquiera? X. ¿Bien? Y se va a estar restando, ¿ok? Junto con otro que va a ser su anterior. ¿Cómo conocemos el anterior de un número? Bueno, si tenemos un número, por ejemplo, 5, y queremos saber el anterior a 5, que es 4, le restamos 1 a 5, ¿verdad? Si queremos saber el anterior a 10, que es 9, sería 10 menos 1, que sería 9, ¿verdad? Entonces, aquí sería, si tenemos un número X y queremos saber cuál es su anterior, simplemente quedaría como X menos 1, ¿sí? Entonces, X menos 1, la diferencia, la resta, entre un número X, número cualquiera, y su anterior, X menos 1. Y listo. Vamos con el 16 y dice la suma entre un número par y el triple del siguiente par. Ahora, ¿cómo podemos poner un número par en forma algebraica? Bueno, se pone de la siguiente manera. Primero ponemos X, que es un número cualquiera, ¿verdad? Que puede tener cualquier valor. Entonces, para poner nosotros un número par, lo único que vamos a hacer es multiplicar esa X por 2. ¿Por qué? Porque un número par es cualquier número divisible entre 2, tiene mitad exacta, ¿verdad? Entonces, nosotros al multiplicar por 2 ese valor que obtenga X, ¿sí? Obviamente tiene que ser un número entero, al multiplicarlo por 2, automáticamente ese número se hace divisible entre 2, ¿sí? Le vamos a poder sacar mitad. Entonces, por lo tanto, un número par se representa con 2X, ¿sí? Ponemos X de que es cualquier número, pero al multiplicarlo por 2 ya va hacerse automáticamente divisible entre 2. Por ejemplo, si X es un número impar 5, al multiplicar 5 por 2 nos da 10, 10 ya es divisible entre 2, por lo tanto 10 ya es un número par. Entonces así obtenemos 2X, así obtenemos un número par, así representamos un número par, 2X. Pero nos dice la suma entre un número par, ¿ok?
ya tenemos aquí el número par, la suma y el triple del siguiente par. Entonces, ¿cuál es el siguiente par? ¿Cuál es el par que le sigue a 2x? Porque nuestro número par es 2x. ¿Cuál es el par que sigue a 2x? Bueno, si tenemos un número par, por ejemplo 4, ¿cuál es el número par que le sigue? 6. ¿Cuál es la diferencia de 4 a 6? O lo que falta para llegar a 6. 2, ¿verdad? Y de 6, ¿cuál le sigue? 8. Es el siguiente número par. ¿Y qué diferencia hay entre 6 y 8? 2. Entonces la diferencia entre cada par consecutivo es de 2. Entonces, para calcular o para representar el número par siguiente a 2x, que es nuestro número par, simplemente vamos a sumarle 2 y nos quedaría 2x más 2. ¿Ok? Entonces, 2x es nuestro número par y el número par que le sigue es 2x más 2. Pero nos dice la suma entre un número par, 2x, y el triple del siguiente par. Entonces, esto se va a multiplicar por 3, ¿ok? 3. Entonces 2x, nuestro número par, más el triple del par que le sigue, más 3 que multiplica a 2x más 2, ¿sí? Y listo, así queda. Luego 17. El producto se va a tratar de una multiplicación entre el doble de un número y la tercera parte de su consecutivo. Entonces, ¿cuál es el doble de un número? El doble de un número viene siendo 2x, ¿ok? ¿Sí? Tenemos un número cualquiera, por 2 es el doble. Y la tercera parte de su consecutivo, ¿sí? Entonces se va a multiplicar el doble de un número, ya lo tenemos, y la tercera parte de su consecutivo. ¿Consecutivo de quién? Del número cualquiera. ¿Cuál es el número cualquiera? De x. Entonces vamos a poner acá que otros paréntesis que se está multiplicando. Entonces se va a multiplicar el doble de ese número, 2x, por la tercera parte de su consecutivo. Entonces, el consecutivo de x, ¿cuál es el consecutivo de x? Pues el que le sigue x, es decir, x más 1. Entonces, x más 1. Pero nos dice la tercera parte de su consecutivo, de ese número. Entonces, entre 3, ¿ok? Entonces ya tenemos el producto, multiplicación, porque el resultado de la multiplicación nos va a dar un producto, ¿sí? Entonces, el producto, dos números multiplicándose, entre el doble de un número, 2x, x es el número cualquiera, 2x es el doble de ese número, y la tercera parte de su consecutivo. Del consecutivo, ¿ok? Ojo, el consecutivo de x, no de 2x, ese es el doble del número. El consecutivo del número del que se está hablando. Entonces, el consecutivo de x viene siendo x más 1, ¿sí? Por ejemplo, el consecutivo de 5 es 6, entonces le sumas 1. En este caso, el consecutivo de x es x más 1, pero nos pide la tercera parte, entonces x más 1 entre 3 y multiplicando a el doble de ese número, ¿no? De ese número cualquiera, x. Y nos queda de esa manera. Vamos con el 18, el cociente entre un número y su mitad. Muy sencillo, el cociente es el resultado de una división, entonces se va a obtener el cociente entre un número cualquiera y la mitad de ese número. Entonces se van a estar dividiendo para obviamente obtener un cociente, ¿verdad? Un resultado de esa división. Entonces, cociente significa división. Entonces, entre un número, ¿cuál es ese número cualquiera? X dividido, y luego dice que es el cociente entre ese número y su mitad. La mitad de ese número cualquiera, ¿cuál es la mitad de x? X entre 2. Lo ponemos entre paréntesis. Entonces, ahí está, el cociente, la división entre un número, x, número cualquiera, y la mitad de ese número, x entre 2. Y listo, ya quedó. Vamos con el 19. La mitad de la suma de dos números multiplicado por el cuadrado de ambos números. Yo creo que esta es la más larguita de todas y hay que analizarla, ¿ok? Primero vamos a empezar analizando esto. Nos dice la mitad. Y a partir de aquí vamos a hacer como un corchete, ¿ok? La mitad hasta el final. ¿Por qué? Vamos a ver. Dice la mitad. ¿La mitad de qué? La mitad de todo esto. Es decir, la mitad de la suma de dos números multiplicado por el cuadrado de ambos números. ¿Ok? Entonces, la mitad ya sabemos que va a ser dividir entre 2 o multiplicar por un medio, que es lo mismo. Entonces, lo vamos a dejar hasta el final. Entonces, vamos a analizar lo que está dentro de los corchetes, pero iniciando desde el fin hasta acá. ¿Ok? De derecha a izquierda. Entonces, ahorita vamos a ignorar la mitad, ¿ok? Eso lo vamos a dejar al final porque ya sabemos que va a ser la mitad de todo esto, ¿ok? Entonces, primero representamos esto, lo de los corchetes en forma algebraica, y al final le sacamos mitad. Y dice la mitad de la suma de dos números multiplicado por el cuadrado de ambos números. Tenemos una multiplicación, ¿ok? Entonces, vamos a ver dos elementos multiplicándose. Un elemento va a ser, dice que la suma de dos números está multiplicando.
Entonces, el primer elemento es la suma de dos números, ¿ok? Que dice que está multiplicado por el cuadrado de ambos números, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos dos números? Vamos a llamarles X y Y. Entonces, primero podemos representar la suma de dos números, ¿verdad? X más Y. Nos vamos a poner entre paréntesis. Ya tenemos la suma de dos números. Multiplicado por. Ahora vamos a analizar esto de aquí. Multiplicado, dice que esta suma de dos números está multiplicado por el cuadrado de ambos números. ¿Cómo representamos el cuadrado de ambos números? ¿Cómo se haría eso? Bueno, de una manera muy sencilla. Nos dice que esto multiplica al cuadrado de ambos números. Es decir, que esto estaría multiplicando a x cuadrado y a su vez también estaría multiplicando a y cuadrado. ¿Sí? Es decir, esta suma de números está multiplicando al cuadrado de ambos números. ¿Sí? Entonces, se está multiplicando x más y, entre paréntesis, por x cuadrado por y cuadrado. Ahora, hay una regla del álgebra que nos dice que, la voy a anotar con negro por acá, arribita, que si tenemos, por ejemplo, xy todo elevado al cuadrado, ¿sí? Entre paréntesis xy elevado al cuadrado, esto es lo mismo que tener x cuadrado por y cuadrado, ¿sí? Elevamos cada letra al cuadrado. Y es como si tuviéramos, por ejemplo, 2 y 3, ¿no? 2 por 3 al cuadrado, donde x es 2 y y es 3. Si multiplicamos esto nos queda 2 por 3, 6 al cuadrado, nos queda 36, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que primero elevar 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Nos quedaría 2 al cuadrado, 4, por 3 al cuadrado, 9. 4 por 9, 36. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es una pequeña regla de álgebra, ¿ok? Por si no se acordaban. Entonces, la voy a dejar ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar eso. Ahorita lo tenemos de este modo, ¿ok? Porque dice que multiplica al cuadrado de ambos números. Entonces, esta suma de dos números está multiplicando al cuadrado de ambos números, pero vamos a pasarlo de esta forma a esta forma, y entonces nos quedaría como x más y que multiplica a xy al cuadrado, ¿sí? xy entre paréntesis y eso elevado al cuadrado, que es lo mismo que x cuadrado por y cuadrado, que es porque nos dice que la suma de esos números está multiplicando al cuadrado de ambos números, está multiplicando x cuadrado y está multiplicando a y cuadrado, ¿sí? Que viene siendo esto, que es igual a esto, que es lo que tenemos aquí, ¿ok? Y ahora sí, ya tenemos, esto es lo que está en el corchete, dentro de los corchetes que pusimos, y ahora sí, la mitad de todo lo de los corchetes, es decir, la mitad de todo esto. Ahí está. Entonces, nos queda que la mitad de la suma de dos números multiplicado por el cuadrado de ambos números es x más y que multiplica a xy entre paréntesis al cuadrado, todo entre 2. ¿Listo? Vamos con el 20, la raíz cúbica del cuadrado de la suma de dos números. Igual de final a inicio, para más fácil, tenemos la suma de dos números, x y y. X más y. Luego nos dice el cuadrado de la suma, es decir, la suma la vamos a elevar al cuadrado. X más y. Se me acabó la tinta. X más y al cuadrado. Y a eso le vamos a sacar raíz cúbica, ¿ok? Entonces nos queda x más y, la suma de dos números, elevado al cuadrado porque nos dice el cuadrado de la suma de dos números. Entonces sumamos dos números diferentes, x más y luego lo llevamos al cuadrado para tener el cuadrado de la suma de dos números y luego le sacamos raíz cúbica, ¿sí? Porque nos pide la raíz cúbica, ya está, del cuadrado, elevado al cuadrado de la suma de dos números, x más y. Y ya quedó esa. Luego 21, la tercera parte de un número aumentado en 10. ¿Cuál es ese número? X. ¿Cuál es la tercera parte de X? X entre 3. ¿Sí? Cada vez que damos tercera parte se divide entre 3. Quinta parte entre 5. Mitad entre 2. Cuarta parte entre 4. ¿Sí? Entonces nos queda X entre 3 aumentado en 10. Le sumamos 10. ¿Bien? Y listo. X entre 3 más 10. Y la 22. Las dos terceras partes de la suma de dos números. Igual, de fin a inicio. La suma de dos números. ¿Cuáles son esos dos números? X más y. Se están sumando. ¿Bien? X más y, la suma de dos números. Y nos dice que las dos terceras partes de la suma de dos números. Es decir, las dos terceras partes de esto. ¿Cómo podemos poner dos terceras partes? 2 tercios que multiplica... 2 tercios que multiplica a x más y entre paréntesis, ¿sí? O lo que es lo mismo, 2 que multiplica a x más y entre paréntesis
entre 3, ¿sí? Entonces 2/3 multiplica a x más y, o este es igual a 2 por x más y todo sobre 3. Es lo mismo, ¿sí? Estamos extrayendo la fracción solamente. Entonces esto es lo mismo. 2/3 que multiplica a x más y entre paréntesis es lo mismo que 2 que multiplica a x más y entre paréntesis entre 3, todo sobre 3. Y con eso terminamos estos ejercicios del 2 al 22. Y ahora vamos con los últimos. Y bien, vamos con los últimos ejercicios del 23 al 42. Y vamos a irnos más rapidito, más rápido. Vamos a ir un poco más acelerado. Pero si ocupo pararme en algún lado para explicar algo, pues lo explico, ¿ok? Y vamos con el 23. El doble de un número aumentado en la mitad del mismo número, ¿ok? Ahora lo voy a escribir con negro porque ya se me acabó el plumón rojo. Entonces, tenemos el doble de un número. ¿Cuál es ese número? X. ¿Cuál va a ser el doble de ese número? 2x. Entonces vamos a anotar 2x, ¿ok? Dice que es el doble de un número aumentado en la mitad del mismo número. Aumentado en. Se le va a sumar. El aumentado en la mitad del mismo número. ¿Cuál es ese número? X. ¿Cuál sería la mitad de x? X entre 2. Entonces, a 2x, al doble de un número, se le va a aumentar en, se le va a sumar la mitad del mismo número, es decir, x entre 2. Y listo, ya tenemos la primera 2x más x entre 2. Vamos con el 24. El doble de a, coma, aumentado en b, ¿ok? Esta coma es muy importante, ahorita van a ver con este ejercicio y el que sigue. El doble de a. Entonces, el doble de a, ¿cómo se representa? 2a. Y nos dice el doble de a, coma, aumentado en b. Entonces, al doble de a le vamos a aumentar en b, es decir, le vamos a sumar b. Ya está el segundo. Ahora vamos con el siguiente para que vean la diferencia entre este y el que voy a hacer ahorita. El doble de a aumentado en b. Pero, ¿qué diferencia notan? No hay coma en este caso. Entonces va a cambiar el sentido. Entonces, ¿qué dice? El doble de a, en el 24 era el doble de a, ok, doble de a. Y luego coma, pausa. Ahora súmale b, aumentalo en b. Pero el 25 nos dice el doble de a aumentado en b, así de corrido. Entonces nos está diciendo el doble de a aumentado en b. Entonces sería el doble de a aumentado en b. Entonces sería a aumentado en b, ¿ok? Es decir, a sumado con b, pero el doble, ¿ok? El doble de a aumentado en b. ¿Ven la diferencia de solamente poner de poner y no poner una coma? Aquí se entiende que el doble de a, ya tienes el doble de a, ok, ahora el doble de a, solamente súmale b, aumentalo en b. Pero en el siguiente es el doble de a aumentado en b. Entonces, a aumentado en b, a más b, sácale el doble, ¿sí? Entonces, a más b, multiplícalo por 2. Entonces, mucho ojo con ese tipo de detallitos, ¿sí? Entonces, cuando haya una coma, hagan una pausa en su mente y digan, el doble de a, 2a. Ok, ahora le aumento b. Pero acá, si no hay pausa, el doble de a aumentado en b. De corrido, ok, el doble de a aumentado en b. Ok, el doble de a más b. El doble de a más b. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cositas, mucho ojo. No sé si vayan a venir así tipo los problemas o algún tipo así de problema, pero sí cambia el sentido de tener una coma a no tener una coma, ¿sí? Luego el 26, la mitad de a más el triple de b. ¿Cuál es la mitad de a? Vamos a ponerlo más por acá. ¿Cuál es la mitad de a? A entre 2, más el triple de b. ¿Cuánto es el triple de b? 3b. Listo. 27, el doble del cuadrado de a. Entonces vamos primero, ¿cuál es el cuadrado de a? Queda a cuadrado. ¿Cuánto es el doble del cuadrado de a? 2 por a cuadrado, ¿sí? Entonces sacamos primero el cuadrado de a y luego nos dice que el doble. De fin a inicio analizamos el problema. Igual en el siguiente, en el 28. El cuadrado del doble de a. Parecido, pero nos dice el cuadrado del doble de a. Se invierten las palabras. Y ahora tenemos primero el doble de a, 2a, y nos dice el cuadrado del doble de 2. El cuadrado del doble de 2a. Entonces, todo esto al cuadrado. Ya tenemos el doble de 2a al cuadrado. Luego nos dice 29. La cuarta parte del triple del cuadrado de b. Igual, analizamos de fin a inicio. Primero sacamos el cuadrado de b. ¿Cuánto es el cuadrado de b? b cuadrado. Luego el triple del cuadrado de b. 3, que multiplica a b cuadrado. Y luego nos dice la cuarta parte del triple del cuadrado de b, es decir, la cuarta parte de esto. Entonces, todo esto entre 4. Y listo. Vamos con el siguiente, 30. El triple de la cuarta parte del cuadrado de b. Acá parece lo mismo, pero no lo es.
tenemos el cuadrado de b, ¿ok? Ok, todo parece similar, cuadrado de b, pero luego nos dice cuarta parte del cuadrado de b. Entonces b cuadrado entre 4. Ya tenemos la cuarta parte del cuadrado de b. Y luego nos dice el triple de la cuarta parte del cuadrado de b, el triple de esto. Entonces esto lo vamos a multiplicar por 3. Y ya quedó. Luego tenemos 31. El cuadrado de la cuarta parte del triple de b. Ah, caray, 3 similares. Ahora ¿cómo va a ser? Igual, analizamos de fin a inicio. ¿Qué nos dice? Triple de b. ¿Cuál es el triple de b? 3b. Luego, el cuadrado de la cuarta parte. Ok, tenemos el triple de b y luego nos dice cuarta parte del triple de b. ¿Cuál es la cuarta parte del triple de b? 3b entre 4. ¿Ok? Y luego nos dice el cuadrado de la cuarta parte del triple de b. Ya tenemos la cuarta parte del triple de b. Entonces, luego nos dice que el cuadrado. Entonces, elevamos todo al cuadrado. Y ven cómo estos tres términos tienen los mismos elementos. 3b, 4 al cuadrado, pero no son iguales, ¿ok? Mucho ojo con ese tipo de situaciones donde cambian el orden de las palabras, ¿sí? Pero de fin a inicio es la manera más fácil de analizarlo. Vamos con el 32. La diferencia entre el quintuple de x y la mitad de y. Habla de la diferencia, entonces va a haber una resta, ¿ok? Entre el quintuple de x y la mitad de y. Luego tenemos, ¿cuál es el quintuple de x? Si tenemos el doble de x es 2x, si tenemos el triple de x es 3x, si tenemos el quintuple de 5x, el quintuple de x va a ser 5x, ¿sí? Prácticamente es 5 veces x. Entonces va a ser la diferencia entre el quintuple de x, 5x, y la mitad de y, menos la mitad de y la mitad de y es simplemente y entre 2. Y ya tenemos este. Vamos a ponerlo de manera horizontal, menos y entre 2, y separado por paréntesis para separar cada elemento. 33. La suma de tres números pares consecutivos. Ok, ojo aquí, como dijimos que representamos un número par con 2x, ¿ok? 2x, independientemente del valor de x, al multiplicarlo por 2 nos va a dar cualquier número par, ¿ok? Y nos dice la suma de tres números pares consecutivos. Entonces, ocupamos el número que le sigue. Entonces, 2x es el número par. Ahora, nos está pidiendo número par consecutivo. Entonces, ¿cuál es el número que le sigue a 2x? Si tenemos un número par, por ejemplo 4, el número par consecutivo sería 6. Entonces, el de 6, el consecutivo sería 8 y luego 10 y así, ¿no? Entonces, la relación entre cada número par consecutivo es de 2. Entonces, el número consecutivo par a 2x vendría siendo 2x más 2, ¿ok? Si este número vale 4, el siguiente va a ser 4 más 2, va a ser 6. Entonces 4, 6. Y el que le seguiría a 6 sería 8. Entonces sería 2x más, es decir, 2x más 2 más otros 2. Entonces más 2 más 4 y nos quedaría más 4. Entonces ya tenemos los tres números pares consecutivos y ahora los sumamos, ¿sí? Si x vale 2, 2 por 2 nos da 4. Este número valdría 4. Aquí 2 por 2, 4 más 2, 6. Y aquí 2 por 2, 4 más 4, 8. Ya tenemos 4, 6, 8. Ya tenemos tres números pares consecutivos sumándose. ¿Ok? Vamos con el 34. Ahora nos dice la suma de tres impares consecutivos. Ok. Ahora son impares y siguen siendo consecutivos. Entonces, sabemos que 2x es par. Entonces, si nosotros tenemos un número par, por ejemplo 4, si nosotros a ese 4 le sumamos 1 nos da 5. 5 es impar. Si a 4, en vez de sumarle 1, le restamos 1, nos da 3, también es impar. Entonces tenemos dos opciones. Tomar 2x y sumarle 1 o tomar 2x y restarle 1, como ustedes quieran, ¿sí? En mi caso vamos a hacerlo con más 1, ¿ok? Entonces 2x más 1, ¿ok? Sería nuestro primer número impar. También, entonces pueden escoger 2x menos 1 o pueden escoger 2x más 1. Yo estoy escogiendo 2x más 1 y a partir de este voy a hacer mis consecutivos. Si toman 2x menos 1, pues a partir de ahí harían sus consecutivos, ¿no? Ahorita le explico. Entonces 2x más 1, ¿no? Vamos a tomar 2x más 1 y ese va a ser nuestro primer número impar. De un número impar a otro, al siguiente número impar hay una diferencia de 2. Por ejemplo, de 3 a 5 hay 2 de diferencia. De 5 a 7 hay 2 de diferencia. De 7 a 9 hay 2 de diferencia. Entonces nos quedaría que el siguiente número consecutivo impar a 2x más 1 sería sumarle 2. Entonces 2x más 1 más 2 nos da 2x más 3. ¿Ok?
Y luego el siguiente, a este le vamos a sumar otros 2 para el consecutivo. Y sería 2x más 5. 3 más 2, 5. Y ya tenemos los 3 números y la suma de 3 números consecutivos. Si ponemos un valor de 2 a x sería 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Ok? Y luego 2 por 2, 4 más 3, 7. 2 por 2, 4. ¿Ok? 2 por 2, 4 más 5, 9. Ya tenemos 5, 7, 9. ¿Ok? La otra forma, como les había dicho, es poner 2x menos 1, ¿sí? Que también es válido, pero a partir de este se tienen que tomar los consecutivos. Entonces, menos 1 más 2, le seguimos sumando 2, nos va a quedar menos 1 más 2, nos va a quedar más 1. Entonces nos queda más 1. 2x menos 1, el siguiente sería 2x más 1, ¿sí? Porque a menos 1, si le sumas más 2, ¿sí? O más 2 menos 1, te queda más 1. Y el siguiente sería 2x, a este 2x más 1 le sumamos otros 2 y nos queda más 3. Y esta sería otra opción. Entonces pueden tener 2x menos 1 más 2x más 1 más 2x más 3 o 2x más 1 más 2x más 3 más 2x más 5, ¿sí? En este caso vamos a quedarnos con el primero solamente, pero ahí nada más para que ustedes vean dos posibilidades diferentes. Ahora nos dice la semisuma entre A y B. La semisuma es simplemente la suma, pero a la mitad entre 2. Entonces, sumamos la suma entre A y B, que es A más B, y como es semisuma, dividimos entre 2. Luego sigue la semidiferencia entre A y B. Sacamos la diferencia entre A y B, que es una resta, y dividimos entre 2, porque es semidiferencia. Vamos con el 37, el producto entre un número y su antecesor. ¿Cuál va a ser ese número? Cualquiera, x. Como es producto, se va a estar multiplicando con su antecesor. ¿Cuál es el antecesor a un número cualquiera? Pues ese número cualquiera menos 1, es decir, x menos 1. Y listo. Ahora el 38, el producto entre un número y su sucesor. ¿Cuánto es el producto entre un número y su sucesor? Pues viene siendo ese número, cualquiera, x, por x más 1, ¿sí? El que le sigue a x. 39. El triple de un número equivale al doble del mismo número aumentado en 15. Como nos dice equivale, eso o si encontramos equivale o da igual en el texto, se refiere a un signo de igual y se va a tratar de una ecuación. Entonces, el triple de un número, ese número va a ser x, entonces 3x equivale al doble del mismo número, es decir, al doble de ese mismo número, al doble de x, aumentado en 15, es decir, más 15. Y ya tenemos nuestra pequeña ecuación, 3x es igual a 2x más 15. Luego sigue 40, la suma de los cuadrados de tres números consecutivos. Vamos a tomar a nuestro primer número, cualquiera, como x. Ahora hay que ver cuál es el consecutivo de x, cuál le sigue, pues solamente le sumamos 1. Y nos queda x más 1. Y luego, ¿cuál le sigue a x más 1? Pues le sumamos 1. X más 1 más 1, x más 2. Y nos queda x más 2. Ya tenemos tres números consecutivos. Pero nos dice la suma, ¿ok? Ya tenemos la suma de tres números consecutivos, pero nos dice la suma de los cuadrados de tres números consecutivos. Entonces elevamos cada término, cada número al cuadrado. X cuadrado más x más 1 al cuadrado más x más 2 al cuadrado. Y ya quedó ese. Vamos con el 41, el volumen V de un cubo de arista 2A menos 1. Sabemos que el volumen es largo por alto por ancho en una figura, pero como se trata de un cubo, tiene todos sus lados iguales, por lo tanto sería lado por lado por lado, que es lo mismo que lado al cubo, y la arista es igual al lado, entonces sería arista al cubo. Entonces el volumen es igual a arista al cubo. Si la arista es de 2A menos 1, entonces nos quedaría que el volumen es 2A menos 1 al cubo. Y listo, así de sencillo, así de fácil. 42, la cuarta parte del producto entre el cuadrado de A y el cubo de B. Tenemos el producto entre el cuadrado de A, ponemos A al cuadrado, y el cubo de B, ponemos B al cubo. No hace falta poner nada, nada más están pegadas y eso ya significa que se están multiplicando, que hay un producto, ¿sí? Ya tenemos el producto entre el cuadrado de A y el cubo de B, y nos dice la cuarta parte de todo eso, es decir, la cuarta parte de esto. Y esta es la respuesta al 42, y con eso hemos terminado este video, esta serie de ejercicios. Ya saben, si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios, si no entendieron algo. Está sencillo, simplemente es cuestión de practicar y practicar con los ejercicios que más hayan tenido duda.
Y bueno, de mi parte es todo. Esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesús. Adiós.